Las normas APA, en su séptima edición, presentada desde el año 2019, han permitido seguir un derrotero dentro del campo de la investigación científica, así conocida. A continuación, lo que voy a exponer tiene que ver justamente con el capítulo 8, en torno a las citas, tema importante en torno a la redacción de un trabajo de investigación. ¿Qué es una cita? Bueno, las citas son transcripciones parciales de los llamados textos que se sugiere en este caso utilizar la técnica del parafraseo, en tanto permite principalmente reducir el nivel o porcentaje de coincidencias que se pueda estar en este caso buscando evitar como parte de la aplicación de la herramienta Turnitin, por ejemplo. ¿Para qué citamos? En principio, porque buscamos que se reconozca los créditos de la idea de otros autores. También porque de esta forma documentamos el trabajo. Además, para poder ampliar a nuestros lectores sobre algún tema de investigación. Y finalmente, porque buscamos profundizar nuestros argumentos defendiéndonos sobre la base de fuentes que estamos utilizando. Entonces, la cita es una aplicación del derecho para reconocer todo tipo de actividades o trabajos realizados por autores, quienes en este caso deben ser consignados tanto al interior del texto como al final del mismo como parte de la lista de referencias. El estilo básico de citación en el texto, por ejemplo, si fuese de un autor, entre paréntesis, aquí vamos a hacer el hincapié, entre paréntesis tendrá que estar aquí está. Tendrá que estar citado el apellido del autor, seguido de una coma, y el año en que se realizó el trabajo. Esta es una cita entre paréntesis, tanto el apellido del autor como el año van dentro del paréntesis, pero una cita narrativa sería el apellido fuera y al interior estaría, en este caso, el año. Cuando uno realiza una cita textual, lo recomendable es que después del año vaya otra coma y se consigne el número de página que se está utilizando, que es importante en ese punto. Y justamente en este punto de las citas directas del texto, tenemos autor, año, número de página. Ahí tenemos el caso, ¿no? Hernández, el año 96, página 26. Si fuesen más páginas, sería pp.26-28, por ejemplo, ¿no? Si fuesen más páginas las citadas. Pero siempre van en minúscula. P si es una sola página, pp. Si son más de una página. Pero ahora recuerda que tenemos fuentes en línea y a veces no presentan número de páginas. En este caso, se le aumenta o se le agrega el número del párrafo, ¿no? De esta manera, Brenes, 1998, párrafo, una abreviatura, ¿verdad? 5. O también, de esta otra manera, simplemente lo que ha cambiado en este segundo detalle es el apellido del autor que estamos utilizando. Este en el caso de un material impreso que no cuente con un número de páginas. Hay dos formas de realizar una cita, la llamada cita narrativa y la cita parentética. La cita narrativa, como podemos ver, el apellido del autor va fuera del paréntesis y dentro del paréntesis incluimos el año de publicación y al final de la cita textual colocaremos el número de la página. Esa es una forma de citar. La otra, la cita parentética, colocamos el apellido del autor, el año y la página. Es cuestión de gustos y estilos. Yo recomendaría la cita parentética, en tanto permite que toda la información esté integrada dentro del mismo paréntesis, ¿no? Entonces, los estilos y tipos de cita. La de paráfrasis, ¿no? Que es la más recomendable, diría yo. La cita directa, con menos de 40 palabras, irá dentro del texto entre comillas y con más de 40 tendrá que ir
apartado del texto, sin comillas y con una sangría interior. Y el último, la cita de cita. Veamos el caso de una cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Cuando decimos énfasis en el autor, aquí lo que vamos a mencionar es el autor, luego en paréntesis el año, y seguidamente colocaremos qué cosa es lo que señala o afirma el autor. Eso irá entre comillas y al final el número de la página. Hay que señalar que aquí encontramos al interior de esta cita un paréntesis con 3 puntos suspensivos. ¿Qué significa esto? Pues significa que no se ha considerado parte del texto, entonces se entiende que con esos 3 puntitos estamos señalando que no hemos considerado esa cantidad de palabras que cuando uno ya revisa el texto original puede encontrar dicha información. Una cita textual de menos de 40 palabras, pero con énfasis en el texto, como vemos aquí, tanto el apellido como el año y la página estarán dentro del mismo paréntesis, ¿sí? Hay que señalar que también acá los 3 puntos se consideran, pero ya están sin necesidad de ser colocados dentro de una paréntesis. La cita directa de la fuente con más de 40 palabras. Bueno, cuando tiene más de 40, se sugiere que vaya a párrafo aparte y como podemos ver, todo esto está sangrado, ¿sí? Mira, hay una sangría ahí de la cita interna. Y como hemos colocado el apellido del autor, el año en paréntesis, pero no hemos consignado el número de página, se sugiere que al final de la cita textual así considerada se coloque el número de la página. En el caso del parafraseo, o sea, utilizamos las palabras de otro autor, pero con el uso de nuestra propia manera de exponer, podemos sí considerar el apellido del autor, el año en que ha sido publicado su trabajo, más no la página, porque damos cuenta que si bien es cierto, nos basamos en el autor, no hemos utilizado íntegramente las palabras tal cual el autor lo ha hecho. Ahora, el ejemplo de citas dentro de las citas textuales, o sea, cita de cita. Decimos, ¿no? Al respecto, Gutiérrez menciona que, y citamos, y esto podemos colocar citado por Márquez, 2003, página 57. O sea, Márquez es el autor que hemos revisado y en el interior de ese trabajo hemos colocado lo que dice Gutiérrez el año 99. ¿No? Entonces es importante ese punto. Los trabajos deben reflejar en la lista de referencias por los elementos de la fuente consultada. Entonces, ¿cuál iría? ¿Gutiérrez o Márquez? Pues va el trabajo que hemos visto nosotros, que es Márquez, y al interior de ese trabajo estaba lo que Gutiérrez señalaba, ¿no? La cita de comunicación personal, en este caso hablamos de las entrevistas, llamadas, correos, etcétera. Aquí tenemos que indicar lo siguiente, ¿no? La inicial del nombre abreviado, luego el apellido paterno y entre paréntesis se coloca comunicación personal, la fecha sí ya exacta, ¿no? Tanto día, mes y año irá consignado. La precisión de las citas deben ser precisas, ¿no? La cita debe seguir las palabras como la ortografía, la puntuación interior, etcétera, y se debe insertar la palabra SIC en cursiva y en corchetes, como vemos acá, ¿no? La ley SIC 7600 vino a regular lo relacionado con la discapacidad. ¿Por qué colocamos SIC? Porque entendemos que para muchos ley estaría mal escrito, ¿no? Debería ser con la Y, pero ahí sale con la I latina. El SIC indica que nosotros estamos basándonos en la forma en que hemos encontrado el texto y estamos respetándolo de la misma manera. Los cambios en la fuente original que requieren explicación, por ejemplo, omitir material, como le decía, ¿no? Los puntos suspensivos entre paréntesis. Insertar material, o sea, añadir una información al interior de una cita. Podemos utilizar el corchetes, ¿ya? Añadir énfasis. En este caso, se puede escribir en cursiva
e inmediatamente escribir cursiva añadida entre corchetes. Ejemplo, infantiles. Y entre corchetes colocamos cursivas añadidas, si es que queremos, en este caso, resaltarlo, ¿no? Un trabajo con múltiples autores también puede ser citado, ¿no? Tenemos ahí Aguilar, Salazar, Calvario y Cediles, 2007. O la otra opción sería solamente consignar el primer apellido de los autores, seguido por et al. Et al es una licencia que permite señalar entre otros autores. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Por ejemplo, ¿no? Ochoa, 2015, o con unión Hoyos Hernández, a veces ocurre, encontramos eso, colocaremos los dos apellidos. Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por una I, si fuese el trabajo en español. Pero si el trabajo está en idioma inglés, se utiliza el ampersand que podemos ver ahí. Entonces ahí tenemos una cita narrativa, García y Méndez, 2017 en paréntesis, o la otra, una cita parentética, Otzen y Manterola, 2017. Los autores corporativos o institucionales, así llamados, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, en paréntesis colocaremos ONU, que es las siglas, seguido por una coma y luego el año en que ha sido publicado. Pero posteriormente ya podemos solamente colocar ONU, que entendemos que es la abreviatura de Organización de Naciones Unidas, y en paréntesis el año. Y bueno, acá tenemos algunas listas de referencia que se pueden también revisar para poder, en este caso, entender mucho más a profundidad el tema de el estilo de publicación APA séptima edición. Eso ha sido todo.